Seguimos en la rotativa del aire, 2 de la tarde con 18 minutos. Bueno, llegó el momento, señores, de contar con Omar Mariluz para el comentario económico. Omar, por supuesto, como toda persona responsable, está con el aislamiento, respetando, por supuesto, la cuarentena, como debe ser. ¿Cómo estás, mi querido Omar? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Hoy viernes vamos a hablar de un tema que tiene que ver casi con toda la población, a un servicio masivo como son los servicios de telecomunicaciones. Me refiero a la Internet, me refiero al cable, me refiero al propio servicio de telefonía móvil. Hay temas importantes. Hay que recordar que el gobierno sacó unos dispositivos para evitar la suspensión de estos servicios, de los servicios de telecomunicaciones, durante el estado de emergencia. Pero en ese contexto también las empresas de telecomunicaciones, las que operan en el Perú, las 4 grandes que operan en el Perú, tenían que dar facilidades a los usuarios para que puedan fraccionar sus recibos, como se ha hecho en el caso de la luz y el agua. ¿Qué ha pasado? Han dado ya 70 días y Ocitel sostiene que ya es insostenible de alguna manera el hecho de que la gente no pague sus recibos de telecomunicaciones. Y lamentablemente, y esta es la data que da Ocitel, el regulador del mercado, solamente un 2.2, Carlos, un 2.2% de los usuarios, es decir, ni siquiera 1 de cada 10, podríamos decir 2 de cada 100 peruanos que tienen un servicio de este tipo, han fraccionado, han aplicado a las facilidades para poder pagar sus servicios de telecomunicaciones. Claro, ¿qué hay detrás de ello? Podemos discutirlo, ¿no? Incapacidad de pago, falta de ingresos. Lo cierto es que Ocitel ha dispuesto que a partir de junio, a partir del 3 de junio, las empresas de telecomunicaciones van a poder empezar a suspender los servicios de aquellos usuarios que no han pagado sus recibos. Esto va a ser, Carlos, de manera progresiva. Desde el 3 de junio es para aquellos usuarios que tengan 3 recibos o más. 3 recibos o más sin pagar, se les va a suspender el servicio a partir del 3 de junio. Para aquellos usuarios que tengan 2 recibos o 2 recibos sin pagar, se les va a suspender el servicio a partir del 12 de junio. Esto es importante y las empresas de telecomunicaciones van a tener que informarle a los usuarios, ojo, con 2 días de anticipación. Les van a tener que decir cuánto es el monto que tienen que pagar, cuánto es la fecha máxima para pagar este recibo, desagregar el pago por los recibos que deban y evidentemente si tienen la posibilidad o no de fraccionar. Lamentablemente, lo que vemos en el mercado, según la data que muestra Ocitel, es que la morosidad en el sector se ha disparado. 1 de cada 3 usuarios, es decir, Carlos, la tercera parte de los usuarios de servicios de telecomunicaciones no han pagado su recibo. Y lo que dice Ocitel en esta coyuntura es que si la morosidad aumenta tanto, el flujo de caja, el flujo de ingresos de las empresas de telecomunicaciones se ha visto afectada de manera dramática. En algunos casos los ingresos han caído en casi 30%. ¿Esto qué genera o qué riesgos trae? Genera que la continuidad de los servicios para todos los peruanos se vea o esté en riesgo, que el mantenimiento de los servicios de telecomunicaciones, cable, internet, también se ve en riesgo. Entonces, hay todo un tema aquí muy complejo, muy complicado, porque claro, de otro lado podríamos decir, oye, tenemos que garantizar porque la Internet es un servicio que se ha convertido en básico en esta coyuntura. Además, Omar, perdón, yo creo que podría encontrarse una fórmula media, porque es cierto, hay que cumplir con las obligaciones económicas, pero también hay que tomar en cuenta el gran nivel de peruanos que lamentablemente o ha perdido el trabajo o está en el régimen de suspensión perfecta. Entonces, la situación para muchas familias es insostenible. No es que no quieran pagar los servicios, sino que no pueden, no tienen con qué. Exacto. ¿No? Exacto. Y eso es lo que te estaría, totalmente de acuerdo, y eso es lo que te estaría diciendo esa cifra tan baja, Carlos, de 2.2% que solo han fraccionado, porque en resumidas cuentas lo que te dice es que no pueden pagar el servicio. Pero la fórmula es qué hacemos en esta coyuntura, porque el privado, por su lado, dice, bueno, pero yo sin plata no puedo seguir operando tampoco. Entonces,
cuál es el rol del Ejecutivo en este momento. Hay que recordar, por ejemplo, Carlos, lo que se hizo con Sedapal. Claro, Sedapal es una empresa pública que abastece el servicio de agua potable en Lima y Callao, y lo que se hizo simplemente es patear los recibos. No se está pagando el recibo de agua, y ese costo lo está asumiendo el Estado de alguna manera. Va a ser un recibo que se va a empezar a pagar, pero de acá, cuando se levante el estado de emergencia. Uno diría, ok, señor Estado Ejecutivo, ¿qué hacemos para evitar que a 1 de cada 3 peruanos les corten el servicio de telecomunicaciones, que se ha convertido, como tú bien señalas, en un servicio básico, y más, Carlos, en una coyuntura donde hablamos de educación o teletrabajo y educación virtual para los niños? ¿Qué va a pasar con estas familias que tienen chicos en edad escolar que no van a poder continuar con el servicio de telecomunicaciones? Hay un tema muy sensible que el Ejecutivo tiene que empezar a mirar en este caso. Y solamente para concluir, Carlos, otro tema muy rápido que demuestra que pese a todos los problemas que tenemos, el Perú sigue siendo bien visto en los mercados internacionales, sigue siendo muy bien visto desde fuera. Ayer se comunicó, el Banco Central de Reserva comunicó que el Fondo Monetario Internacional había aprobado para Perú una línea de crédito de $11.000 millones, una barbaridad de plata, $11.000 millones. Esta es una línea de crédito de emergencia, es decir, el Perú puede echar mano a ese dinero siempre y cuando la situación lo amerite, siempre y cuando, digamos, la cosa se ponga mucho más dura en los próximos meses y necesitemos liquidez, necesitemos recursos. Y lo interesante de esto, que es una línea de crédito de emergencia, es que el Fondo Monetario Internacional no nos está poniendo, como pasa en otros países, ninguna condición, simplemente lo ha puesto ahí para que el Perú lo use. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Por los fundamentos sólidos macroeconómicos que tiene el Perú. El Fondo Monetario Internacional confía en el Perú y le dice, ¿sabes qué, Perú? Yo te pongo y te presto esta plata sin ninguna condición para emergencia. Eso es una muy buena noticia. Sí, efectivamente. Pues yo creo que la situación lo amerita en este momento. Yo creo que no habría que esperar a qué pasa acá en un mes o 2 meses. Yo creo que ya la situación lo amerita, me parece. Sí, se van a venir, Carlos, meses mucho más complicados. Realmente vamos a ver cómo viene todo el proceso de reactivación. No hay que olvidar eso. Estamos en un proceso de contención de la emergencia. El proceso de reactivación o reconstrucción de la economía va a ameritar muchos recursos y vamos a ver la magnitud, pero lamentablemente el terremoto todavía no ha concluido. Y eso es una realidad. Exactamente. Bueno, mi querido Omar, muchas gracias. Cuídese, por favor, cuide la salud. Coma sano, haga ejercicio y nos reencontramos muy pronto. Claro que sí, Carlitos. Un abrazo.